Bienvenidos a este su canal Alza il volume de la tua fede, donde meditamos, reflexionamos el Evangelio de cada día a la luz y a la óptica de la tradición, el magisterio de la Santa Iglesia Católica, la única iglesia que porta las llaves del reino de los cielos. Bienvenidos. Estamos hoy observando el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículos 1 al 5. Me voy a quedar con la fracción 3. Vamos a observar la fracción 3 que dice: Jesús le respondió: ni siquiera han leído lo que hizo David cuando tuvo hambre con sus compañeros. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Para poder entrar propiamente en el detalle de la acción dogmática en cuanto al magisterio de la Iglesia, la patrística, tenemos que hablar de un término que se llama el aputroque del 11º Concilio de Toledo, que también pasa por el Concilio de Florencia, y que seguidamente, en cuanto a la unicidad del origen precisamente de esta acción dogmática, hay dos cosas muy puntuales, que es principio sin el principio y principio de principio, en cuanto a precisamente esa acción dogmática, que nos habla de la misma acción de la neumatología en cuanto a la formulación del dogma trinitario, que de por sí está muy vinculado con este texto, el texto de San Lucas. Y muchos se preguntarán, pero ¿qué tiene que ver la acción de la neumatología con la acción cristológica referida en Lucas? Muchísimo, porque Lucas, cuando hace sus investigaciones, se va dando cuenta que la severidad con que Cristo vivía era una acción totalmente confiada en Dios, en el Padre, y por tanto era guiado por el Santo Espíritu de Dios. Primero, porque eran Dios, son inseparables, pero cosa que no vamos a ver simplemente sino por los bordes. Lo esencial para poder hacer una catequesis sencilla, como siempre lo he dicho, simplemente por los bordes, sin tanta profundidad, simplemente para que quede una catequesis respectivamente a lo tratado. Ahora, dentro de esta situación, pues Lucas nos va indagando, nos va mostrando las indagaciones en sus textos, tanto así que nos está previniendo desde ese entonces de las antítesis heréticas que se presentarían después de sus textos. El famoso modalismo, en cuanto a su repercusión de las modalidades, que Sabelio pues hablaba de cosas distintas, cosas acá de los cabellos, en cuanto a actividades de la creación, redención y santificación, que más adelante, o inclusive otros grupos que también tuvieron esas situaciones heréticas, hicieron daño a la iglesia primitiva, en cuanto también la acción de los neumatómacos, también los exaltados, pero en especial de la iglesia primitiva podemos hablar de los famosos entusiastas, que más adelante pasarían a ser los montanistas, los cátaros, los valdenses, inclusive también las enseñanzas del abad cisterciense Joaquín de Fiore, que hablaba acerca del Evangelium Aeternum y las tres edades sucesivas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en cuanto a una situación bastante fuerte, relevante, de acuerdo a los baptistas de la Reforma, que son famosos pues sectas que ustedes y yo habremos conocido o hemos escuchado, que simplemente son herejes, mal llamados pentecostalistas, espiritualistas, en toda su gama, en cuanto a evangélicos, testigos, bueno, lo que usted haya escuchado parten de ahí, de estos principios, porque ellos precisamente manifiestan o basan su experiencia mediante revelaciones privadas, experiencias entusiásticas, que simplemente llevan un trasfondo de algo, simplemente de una manifestación muy superflua en cuanto a lo que es la experiencia viva de Cristo. Y esa precisamente solamente se logra a través del Santo Espíritu de Dios. Ahora bien, ya con esta acción sistemática de la teología, podemos entonces proceder a entender el texto mucho más profundo de lo que habla Lucas, es decir, de la profundidad de lo que habla Lucas, perdón, en cuanto a que él utiliza, que lo que dice lo que hizo David. Él lo está hablando de una forma que se habla en hebreo, perdón, Pa'af David. Y Pa'af David nos está expresando la necesidad de saberse necesitado, y que merece y necesita suplir su necesidad, pero que al mismo tiempo Dios, Yahvé Todopoderoso, porque Paf también quiere decir la acción de Yahvé que suple la necesidad,
pues entonces es saberse necesitado, pero también saberse que Dios tiene la respuesta para cualquier tipo de necesidad. Que dentro de este mismo, podemos llamarlo así, de este mismo conglomerado, si se puede llamar así, esta acción Paz David, Dios nos exige una condición. Ustedes dirán, pero Dios no exige ninguna condición. Claro, efectivamente Dios no exige ninguna condición, sino que si lo entendemos desde el punto de vista dogmático, pues entonces tenemos que estar seguros y sobre todo conscientes de nuestra respuesta, sabiendo que Dios existe, que Dios está, Dios es más presente, más vivo y más real que ustedes y yo juntos, y que a partir de ahí ese paz David va a tomar un camino esencial en cuanto a que Dios conoce mis necesidades, porque ese paz quiere decir que no se le escapa nada, que suple su necesidad, suple la necesidad en cuanto quiere decir suple la necesidad, pero que entonces es necesario entender la condición. ¿Cuál es la condición? La condición es que usted se sienta amado por Yahvé, amado por Dios, amado por Yahvé. Si usted no se siente ya amado por Yahvé como si fuera la única persona, como diría San Agustín, la única persona de este mundo, así nos ama Dios, pues entonces usted no va a entender de que la providencia de Dios, Dios que suple sus necesidades, que está pendiente siempre, lo que a usted le pasa, como dice el texto en hebreo, Paz David. Entonces no va a entender que cada instante de su vida, que cada momento, que cada situación buena o mala, que Dios provea en su vida, es para hacerlo usted cada vez más santo. Es para que usted logre cada vez más la santidad sin olvidarse que Dios es providente y que Dios puede hacer las cosas y puede darle a usted todo lo que usted está pidiendo, así sea a nivel económico, en un instante, porque Él lo puede todo, porque Dios. ¿Qué es lo que Dios le pide? Que usted se sienta amado por Él. Y sentirse amado por Él quiere decir confiado en Él, saber de que usted está tan totalmente confiado en el Señor que sabe que lo que le pasa en su vida es lo que Dios ha querido, o cosa contraria que usted se haya buscado los problemas. Porque si usted se ha buscado los problemas, ya no le eche la culpa a Dios de sus situaciones, ya hay que tener en cuenta esas cosas que de por sí, gracias a unos escritos sobre el sínodo en cuanto alejandrino a los antioquenos, se habla precisamente de estas situaciones muy relevantes en cuanto a la acción precisamente del Paz David, en cuanto a que nos invita a sabernos amados por Dios, amados por Yahvé. Entonces, para ir finalizando esta reflexión, tenemos que preguntarnos ustedes y yo si en realidad nos sentimos amados por Dios y si sabemos sacar lo mejor de cada situación buena, de cada situación mala, para glorificar a Dios, sabiendo que Dios la permite para que crezcamos en santidad y sabiendo que Dios la permite porque necesitamos ese momento, esas circunstancias, esa situación para crecer en la fe, pero también sabemos de que Dios conoce nuestras necesidades, tanto físicas, cualquier tipo de situación, física, material, moral, espiritual, y que Él las suple todas, paz, por esa acción paz, las suple todas como un buen padre que es, y que precisamente estamos necesitados de su ayuda, pero también Dios nos exige que nos reconozcamos amados por Él, es decir, confiar totalmente en Él. De modo que pidamos a la Virgencita María que nos enseñe a vernos amados por Dios, que nuestra vida sea una vida en crecimiento espiritual, sabiendo que lo material Dios lo puede dar en cualquier momento, lo puede dar Dios, sabiendo que tenemos que colocar nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, pero que Dios suple nuestras necesidades, que Él nos pide que nos sintamos amados por Él, amados por Dios. Ella nos enseña, la Virgencita María, a sentirnos amados por Él, a pesar de las dificultades y situaciones, así como ella las vivió, ser la Madre de Dios, ver a su Hijo en la cruz, pero sabía que era lo mejor para ella, que era lo mejor para la humanidad, de forma que tenemos que confiar en Dios, sabiendo que las situaciones difíciles, adversas, duras de la vida, si Dios las quiso así, Dios sabe por qué las hizo, porque nos hace crecer en fe y en virtud, siempre y cuando sean que Él las proponga. Si nosotros las proponemos, ya es simplemente una situación, una respuesta a una determinación mal hecha, a unos malos
malas decisiones que simplemente estamos viendo los resultados que de alguna otra manera nos agobian, pero aún así Dios nos sostiene. Que ella nos cubra con su manto, libre de del maligno Satanás, y que nos permita siempre confiar en Dios y sentirnos amados por Él. Que San José nos libre de la acción del maligno Satanás y que no permita que nosotros seamos confundidos, sino que antes bien por el contrario nos sintamos amados por Dios para que hagamos siempre su voluntad junto con nuestro ángel de la guarda. Si te gustó esta reflexión, esta meditación del Evangelio del día de hoy, te invito para que te suscribas a este canal, alza y el volumen de la Tua Fede, compartas con tus amigos seres queridos para que llegue a más gente esta meditación, reflexión del Evangelio diario. Así como también si deseas, además de orar por este canal, apoyarlo de forma económica con tu donación, lo puedes hacer a través de esta plataforma en Equidad y Plata aquí en Colombia. Aquí está el número donde puedes hacer tu donación. Como también si deseas hacer un aporte económico a través de esta cuenta de ahorro de vivienda de Colombia o cualquier parte del mundo, lo puedes hacer. Gracias por tu apoyo, por tus oraciones y por difundir esta obra de evangelización. Dios te bendiga, María te acompañe, San José te cuide y que pases un excelente día de la mano de tu ángel de la guarda. Que estés muy bien.